Muy buenas tardes a todos, les saludo una vez más. En este video quiero darle respuesta al buen Carlos Salazar. Bien, Carlos Salazar se la pasa repitiendo e insiste y repite que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Sí? Recientemente, hace unos días, lo escuché a él y a algunos amigos de él, a un tal Víctor y a no recuerdo si era Kiki o no sé, no me recuerdo los nombres, pero eran como unas 4 personas que estaban hablando sobre este tema, sobre fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bien, en este tema es muy complicado, no podemos estar hablando nomás hacia lo tonto. Yo estoy de acuerdo con esta frase, yo estoy de acuerdo que fuera de la iglesia no hay salvación, pero esta frase de extra ecclesia nulla salus no es una frase exclusivista, sino es para exhortar a los católicos a permanecer, a perseverar en la iglesia católica. No es para los que no pertenecen a la iglesia visiblemente, ¿sí? No es para los que no se congregan en la iglesia católica. Tengo aquí en mi mano un documento que quiero compartirle a Carlos y a todos los que apoyan su posición, a todos los que están de acuerdo con él, que quiero compartirles unos cuantos numerales de aquí de este documento para que se den cuenta de que están en un error, están enseñando un error. Nosotros los laicos católicos no somos dueños de la salvación ni de la condenación de nadie. El único que decide quién se salva y quién se condena es Dios. De hecho, en un numeral del catecismo que también lo voy a leer, dice que no se salvará sin embargo todo aquel que está en la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón, es decir, del que no persevera en el amor. Bien, quiero comenzar con el primer punto de este documento, que dice lo siguiente en el punto número 10. Dice lo siguiente, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este documento, en este punto número 10, habla del eclesiocentrismo exclusivista. Dice que es fruto de un determinado sistema teológico o de una comprensión errada de la frase extra ecclesia nulla salus, que es lo que les estoy diciendo, que estos hermanos entienden mal esta frase. ¿Sí? Son exclusivistas y esta frase no es exclusivista, ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en este punto fíjense bien lo que dice. Dice que es una comprensión errada de la frase extra ecclesia nulla salus. Esta postura no es defendida ya por los teólogos católicos, después de las claras afirmaciones de Pío XII y del Concilio Vaticano II sobre la posibilidad de salvación para quienes no pertenecen visiblemente a la iglesia. Esta postura no es defendida ya por los teólogos católicos. ¿Por qué? Porque ya quedó claro, ya el concilio y el magisterio de la iglesia ya aclaró esta postura. Ya no es defendido por los teólogos. Después de las declaraciones de Pío XII, como dice aquí, y del Concilio Vaticano II, sobre la posibilidad de salvación para quienes no pertenecen visiblemente a la iglesia, ya eso ya quedó claro. Ya el concilio, ya el magisterio ya se expresó sobre este tema. Entonces es un error de nuestra parte como laicos estar enseñando que fuera de la iglesia no hay salvación. Esto no se refiere a las personas, a los protestantes, por ejemplo, a las personas que no pertenecen visiblemente a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia no se limita a una institución. Yo me he fijado que Carlos y sus amigos no marcan una diferencia entre, no marcan la diferencia entre la institución y el cuerpo místico, ¿sí? La iglesia católica no se limita a una institución visible, es decir, a un edificio,
sino que es más allá, es más profundo, es el cuerpo místico de Cristo, al cual pertenecen todos los cristianos que estén bautizados, es más, y aún los no cristianos. En este documento, en esta parte, en estas numerales que les voy a compartir, aquí viene una explicación más completa que la que viene en el catecismo. Entonces, para comenzar con este punto número 10, ya ahí está diciendo que esta interpretación o esta comprensión de la frase extra ecclesia nulla salus es una comprensión errada de ellos. Luego, más adelante, en el punto, en la descripción del video voy a poner las fuentes y los numerales para que si lo quieren leer, lo lean, para no entretenerme mucho ahorita. Más adelante, en el punto número 64, aquí está la frase de nuevo, dice extra ecclesia nulla salus. Aquí del numeral 64 hasta el 73, por ahí más o menos, hay una explicación completa de este tema. Sí, lo voy a leer, lo voy a compartir para mostrarles a estos hermanos que están en un error, que están equivocados. Porque Carlos me ha dicho a mí, porque yo le he cuestionado en varias publicaciones, que insiste que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Yo le he dicho que sí hay, yo le he cuestionado eso, que el magisterio enseña que sí hay, que él está entendiendo mal las cosas. Y él me dice a mí que si yo predico que fuera de la Iglesia Católica hay salvación, dice que yo estoy enseñando protestantismo. Y no soy yo quien lo dice, sino el magisterio de la Iglesia. Aquí se lo voy a comprobar. Entonces, el día de ayer se inventó un muñeco de paja en una publicación que me etiquetó y me llamó indocto, pero ahorita no voy a entrar en eso. Voy a continuar con este documento. Dice en el punto 64, Jesús ha unido el anuncio del reino de Dios con su iglesia. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se reanudó la reunión del pueblo de Dios, ahora en nombre de Jesucristo. La iglesia de judíos y gentiles se extendió como una obra de Dios y como la comunidad en la cual se experimenta la acción del Señor, exaltando a los cielos y de su espíritu, con la fe en Jesucristo. El mediador universal de la salvación. Se une el bautismo en su nombre que media la participación de su muerte redentora, el perdón de los pecados y la entrada a la comunidad de salvación. Por ello el bautismo se compara con el arca salvadora. Según el Nuevo Testamento, la necesidad de la iglesia para la salvación se funda en la única mediación salvífica de Jesucristo. Sí, el número 65 dice, se habla de la necesidad de la iglesia para la salvación en un doble sentido: la necesidad de la pertenencia a la iglesia para aquellos que creen en Jesús y la necesidad para la salvación del ministerio de la iglesia que, por encargo de Dios, tiene que estar al servicio de la venida del reino de Dios. El número 66, pongan atención lo que dice aquí. Fíjate, Carlos, lo que dice aquí. En su encíclica Mystici Corporis, Pío XII aborda la cuestión de la relación con la iglesia de aquellos que alcanzan la salvación fuera de la comunión visible a la misma, es decir, de aquellos que no se congregan en la iglesia, que no pertenecen visiblemente a la iglesia, pero alcanzan la salvación. Dice de ellos que se ordenan al cuerpo místico de Cristo por un inconsciente anhelo de deseo. La oposición del jesuita americano Leonard Finney, que insiste en la interpretación exclusivista de la frase extra ecclesia nulla salus, es decir, este jesuita como tú, Carlos, insisten en esa comprensión exclusivista y no es así. Continúo, dice, da ocasión a la carta del Santo Oficio al arzobispo de Boston el 8 de agosto de 1949, que rechaza la interpretación de Finney y precisa la enseñanza de Pío XII. La carta distingue entre la necesidad de la pertenencia a la iglesia para la salvación y la necesidad de los medios indispensables para la salvación. En relación con estos últimos, la iglesia es una ayuda general para la salvación.
En el caso de una ignorancia invisible, basta el deseo implícito de pertenecer a la iglesia. Este deseo estará siempre presente cuando un hombre aspira a conformar su voluntad a la de Dios, pero la fe, en el sentido de Hebreos 11:6, y el amor son siempre necesarios con necesidad intrínseca. En número 67, el Concilio Vaticano II hace suya la frase extra Ecclesia Nulla Salus. Ponga mucha atención, Carlos. Pero con ella se dirige explícitamente a los católicos. Esta frase es para nosotros, a los católicos. Dice, y limita su validez a aquellos que conocen la necesidad de la iglesia para la salvación. Considera el concilio que la afirmación se funda en la necesidad de la fe y el bautismo afirmada por Cristo. De esta manera el concilio se coloca en continuidad con la enseñanza de Pío XII, pero pone de relieve con más claridad el carácter perénico original de esta frase. Esta frase no es exclusivista, es para nosotros los católicos, para exhortarnos a perseverar en la Iglesia Católica, sobre todo en el amor, en la caridad, y no estar excluyendo a la gente de la salvación. Dice el número 68, a diferencia de Pío XII, el concilio renuncia a hablar de votum implicitum y aplica el concepto de votum solo al deseo explícito de los catecúmenos de pertenecer a la iglesia. De los no cristianos, fíjese, Carlos, hasta aquí va a hablar, aquí comienza a hablar hasta de los no cristianos. Dice, de los no cristianos se dice que están ordenados de diversos modos al pueblo de Dios, según las diferentes maneras con que la voluntad salvífica de Dios abraza a los no cristianos. Distingue el concilio 4 grupos. En primer lugar, los judíos. En segundo lugar, los musulmanes. En tercer lugar, aquellos que sin culpa ignoran el evangelio de Cristo y no conocen la iglesia, pero que buscan a Dios con corazón sincero y se esfuerzan por cumplir su voluntad conocida a través de la conciencia. Y en cuarto lugar, aquellos que sin culpa que no han llegado todavía al expreso reconocimiento de Dios, pero que no obstante se esfuerzan por llevar una vida recta. Sí, hasta las personas que no son cristianas, si cumplen con estos requisitos, son ordenados al cuerpo de Cristo, son ordenados a la iglesia, son ordenados a esta unidad y pueden alcanzar la salvación. Bien, el punto número 59 dice, los dones que Dios ofrece a todos los hombres para llevarlos a la salvación se fundan según el concilio en su voluntad salvífica universal. El hecho de que también los no cristianos estén ordenados al pueblo de Dios se funda en que la llamada universal a la salvación incluye la vocación de todos los hombres a la unidad católica del pueblo de Dios. El concilio considera que la relación íntima de ambas vocaciones se funda en la única mediación de Cristo, que en su cuerpo, que es la iglesia, se hace presente en medio de nosotros. Punto número 70. Así se devuelve la frase extra Ecclesia Nulla Salus, su sentido original, el de exhortar a la fidelidad a los miembros de la iglesia. Integra esta frase en la más general. Integrada esta frase en la más general, extra Christum Nulla Salus, ya no se encuentra en contradicción con la llamada a todos los hombres a la salvación. Aquí en este punto número 70 nos está aclarando lo que yo le estoy diciendo, que esta frase no es exclusivista, sino que es para nosotros, para exhortarnos a nosotros a perseverar en la iglesia. Número 71 dice, la Constitución dogmática sobre la iglesia Lumen Gentium habla de una ordenación gradual a la iglesia desde el punto de vista de la llamada universal a la salvación, que incluye la llamada a la iglesia. Por el contrario, la Constitución pastoral Gaudium et Spes abre una más amplia perspectiva cristológica, pneumatológica y soteriológica. Lo que se dice de los cristianos vale también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyos corazones obra la gracia de modo invisible.
También ellos pueden ser asociados por el Espíritu Santo al misterio pascual y pueden por consiguiente ser conformados con la muerte de Cristo y caminar al encuentro de su resurrección. Número 72 dice: cuando los no cristianos, justificados mediante la gracia de Dios, son asociados al misterio pascual de Jesucristo, lo son también en el misterio de su cuerpo, que es la iglesia. El misterio de la iglesia en Cristo es una realidad dinámica en el Espíritu Santo. Aunque falte a esta unión espiritual, aunque falte, perdón, me confundí. ¿Qué me quedé? Dice: aunque falte a esta unión espiritual la expresión visible de la pertenencia a la iglesia. Los no cristianos justificados están incluidos en la iglesia, cuerpo místico de Cristo y comunidad espiritual. En este sentido pueden decir los padres de la iglesia que los no cristianos justificados pertenecen a la Ecclesia Eb Abel. Pero si usted no entiende esto de Ecclesia non Lazarus, menos va a entender esto de Ecclesia Eb Abel. Mientras estos son reunidos en la Iglesia Universal junto al Padre, no serán salvados aquellos que pertenecen ciertamente al cuerpo, pero no al corazón de la iglesia, porque no han perseverado en el amor. Eso nos lo marca el catecismo también. Dice que los que están en la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón, no se salvarán. Número 73 dice: por ello se puede hablar no solo en general de una ordenación a la iglesia de los no cristianos justificados, sino también de una vinculación con el misterio de Cristo y de su cuerpo, la iglesia. Pero no se debería hablar de una pertenencia, ni siquiera de una pertenencia gradual a la iglesia o a una comunión imperfecta con la iglesia, reservada a los cristianos no católicos. Pues la iglesia, por su esencia, es una realidad compleja, constituida por la unión visible de la comunión espiritual. Por supuesto que los no cristianos, que no son culpables de no pertenecer a la iglesia, entran en la comunión de los llamados al reino de Dios, mediante la puesta en práctica del amor a Dios y al prójimo. Esta comunión se reserva como Ecclesia Universalis en la consumación del reino de Dios. Bien, ahí está con estos cuantos numerales de este documento que se llama El cristianismo y las religiones. Le demuestro yo, Carlos, que sí hay salvación fuera de la iglesia, que andar enseñando que no hay salvación fuera de la iglesia es un error como laicos. Otra cosa que quiero compartir también, miren, ayer Carlos me etiquetó en una publicación, por eso les decía al principio que se hizo un muñeco de paja. Déjenme ver si la encuentro aquí. Me hizo una publicación y me etiquetó con varios hermanos ahí, imagino que son sus amigos, ¿no? que están en su misma postura. Aquí está. Dice, la publicación dice lo siguiente, dice: ser salvo dentro de la iglesia católica no te exime del purgatorio, ni de que prediques la verdad del evangelio sobre de que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Es como decir que podía ser salvo fuera de la barca de Noé en el diluvio o de la barca de Pedro en la pesca de Pedro. Somos la pesca de Pedro y la pesca milagrosa. Jesús hace un paralelo en la pesca de Pedro en lo del diluvio. Dice: predica como predicas y te vas al infierno. Bien, yo no estoy predicando nada, yo simplemente le estoy corrigiendo a usted de su error. Yo no estoy predicando nada, ni ando tampoco enseñando que sí, que está bien, porque todos estamos llamados a la unión con la iglesia católica. Pero hay que entender eso. Tampoco no podemos andar diciendo, excluyendo a las personas de la salvación. Dice: predica como predicas y te vas al infierno, como cualquier apóstata. Noé Lazarín dice: si predicas que fuera de la iglesia de Cristo Jesús hay salvación, predicas protestantismo. Malinterpretas el concepto de lo que se te instruye y lo destruyes. Y lo dice al final: chécate a este indocto, Edwin Rodríguez, Francisco Zog, Gabriel Álvarez, y Betty Valenzuela y José no sé qué. Bien, yo creo que el indocto es usted, Carlos. Yo le estoy mostrando con un documento de la iglesia que fuera de la iglesia sí hay salvación, que ustedes están en un error.
está enseñando cosas que no deben de ser. Está excluyendo personas de la salvación y eso no nos corresponde a nosotros. Eso solo le pertenece a Dios. Él sabrá quién se salva y quién se condena. Yo solamente le estoy mostrando con un documento, y hay mucho más hay mucho más en el catecismo y en muchos otros documentos, pero este es muy específico, este es muy claro. Me gusta este documento porque da una buena explicación. Entonces ahí queda demostrado que fuera de la iglesia sí hay salvación, y que usted está enseñando errores, que usted está enseñando mentiras. Es verdad, ya le expliqué todo lo que dice el documento, cómo se entiende la frase extra ecclesia nulla salus. Eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Saludos a todos.